Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al primer episodio del 2022 de Joven Verdadera. Es mi deseo, es mi oración que este sea un feliz año nuevo para ti y que eso sea posible solo porque estás buscando tu gozo, tu satisfacción en el lugar correcto, en la persona de Jesucristo. Y bueno, como sabes, cada inicio de año tenemos una serie cuyos episodios son seleccionados por nuestras oyentes, porque tenemos la serie de los más escuchados del año pasado y no me vas a creer cuál es el episodio que encabeza nuestra lista. Y es una conversación que tuve con Ana Ávila acerca de la productividad para jóvenes. Se llamó Productividad 101 para jóvenes. Esa serie fue muy enriquecedora porque ahí aprendimos que la productividad no se trata de hacer mucho en poco tiempo, sino de aprovechar lo que Dios nos ha dado en este momento. Así que presta atención a lo que Ana Ávila tiene para compartirte, porque sé que va a ser de muchísima bendición, especialmente porque estamos a inicio de año y Dios nos ha llamado a ser productivas para su gloria. Así que escucha. Hola chicas, bienvenidas a una nueva emisión de el podcast Joven Verdadera. Hoy tenemos un tema que no te puedes perder. No salgas corriendo cuando escuches la palabra productividad porque te vas a asombrar con todo lo que nuestra invitada de hoy nos va a enseñar. Y su nombre ya es muy conocido por ustedes porque ha estado por aquí antes. Les presento, ya no solamente es mi amiga, bloguera, también hace videos youtuber, ¿verdad? Youtuber, todo tiene un término, sino que también es autora del libro Aprovecha bien el tiempo y es Ana Ávila. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Betsy, por recibirme. Es un honor estar aquí con ustedes otra vez. El honor es nuestro. Y jóvenes, nosotras tenemos un anhelo y un deseo de proveerles herramientas a ustedes que les sirvan en su caminar con el Señor, en su madurez en Cristo, para que puedan permanecer firmes. Y aunque no lo creas, este tema es vital para tu crecimiento espiritual. A veces asociamos la palabra productividad quizás con términos muy empresariales, con un trabajo o con personas adultas o mayores que están haciendo grandes cosas, pero no nos damos cuenta, como el libro de Ana Ávila, bueno, el título es una invitación y se llama Aprovecha bien el tiempo. Este es un llamado de Dios para todo creyente, porque el tiempo es un recurso que Dios nos da y necesitamos aprovecharlo, porque como Ana dice en su libro, Dios se toma muy en serio lo que nos da y cómo administramos eso que nos da. Les cuento que el año pasado tuve la oportunidad de asistir a uno de los cursos de Ana. Ella tiene varios cursos y uno de los que tomé era para mujeres en la etapa de vida en la que me encuentro y aprendí tanto. Ana, no se me olvida todavía los 6 principios. Y al leer el libro me encantó ver cómo esos 6 principios pudiste desglosarlos y enseñarlos con tanta gracia y al mismo tiempo pues apuntándonos a Cristo. Y eso nos, por lo menos te puedo confesar que aunque tomé el curso, al leer el libro era como convicción tras convicción y por eso te agradezco mucho. Ana, cuéntame cómo ha sido este proceso de escribir este libro. Ay, bueno, una locura. Incluso si uno se dedica a escribir como yo, que pues he tenido ya tiempo escribiendo artículos y otras cosas para internet, escribir un libro es otro reto, un reto de otro calibre, pero agradezco a Dios que me ha permitido pues que este libro viera la luz. Es realmente un milagro y un privilegio. Honestamente, el tema de la productividad es un tema que a mí siempre me ha gustado al nivel muy personal. Siempre he sido una persona, pues, que le gusta ser responsable y cumplir con lo que le piden desde la escuela y todo eso. Y siempre buscaba con maneras de, ok, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Aprovechar mejor mi tiempo, eh, concentrarme más, organizarme de manera más adecuada para poder cumplir con mis responsabilidades. Pero
siempre lo veía de una forma muy utilitaria, ¿no? Como para, pues, para que las cosas salgan bien y seguir adelante con mi vida. Am, pero hace unos años empecé a ver primero que todas las personas que yo seguía como de productividad para aprender consejos y todo eso, empezaban a hablar de cosas muy filosóficas, de propósito, de no solo estar trabajando todo el tiempo, sino saber por qué trabajamos y por qué hacemos lo que hacemos. Am, y y el mundo de la productividad dejó de ser tan, okey, hay que hacer mucho en poco tiempo, sino de más reflexivo y de entender no solo que es importante lo mucho que hacemos, sino realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y empecé a pensar, okey, ¿cómo la Biblia habla de estas cosas? Porque sí es cierto, o sea, no debe tratarse solamente de hacer, 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 porque productividad yo creo que esa es una de las cosas que pensamos cuando hablamos de productividad, hacer más en poco tiempo. Pero no somos máquinas los seres humanos, no somos robots, no somos fábricas que nomás están ahí para producir resultados, para crear productos, obtener buenas calificaciones o ganar más dinero o lo que sea, sino somos humanos, creados primero que nada para la comunión con Dios y después para la comunión unos con otros y el amor y el servicio. Y empecé a preguntarme, okey, todas estas cosas que yo, pues, he buscado practicar, ¿cómo el evangelio habla a ellas? Y honestamente, aprovecha bien el tiempo. Al principio iba a ser un libro más regañón, yo me lo imaginaba. Gracias a Dios, Dios fue transformando eso, pero realmente fue sobre la marcha, porque al principio, cuando yo empecé a entender que, okey, sí, a Dios le importa cómo hago lo que hago, cómo utilizo mi energía, mi tiempo, mis habilidades, a Dios le importa y yo quiero servirle. Y luego yo veía, pues, la cultura a mi alrededor, que solía ser muy relajada respecto al uso de su tiempo, que nadie usa un calendario, nadie usa una agenda, siempre llegamos tarde, ¿verdad? Es como que ya el estereotipo latinoamericano. Am, y yo empezaba así como un celo de que no, pero es que estamos deshonrando al Señor cuando estamos siendo irresponsables con nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos. Y sí es cierto, estamos deshonrando al Señor. Pero después empecé a reflexionar más y más en el Evangelio y cómo es el Evangelio el que nos hace capaces de poder vivir esta vida que Dios nos ha llamado a vivir Amén. y cómo necesitamos abrazar y entender cada vez mejor el Evangelio para entonces poder vivir de acuerdo a, a estos principios de mayordomía, que a final de cuentas es mayordomía, ¿verdad? Entonces, conforme fui escribiendo, me fui dando cuenta de lo profundamente espiritual que es el tema de la productividad. Honestamente, no fue algo que yo empecé ya con esa idea muy clara, sino conforme yo fui escribiendo acerca de, ok, tenemos tiempo para hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. No podemos hacerlo todo, tenemos límites. Y me empecé a dar cuenta de que, oye, pero ¿por qué no abrazamos nuestros límites? Porque no entendemos que no somos Dios. Y el Evangelio nos habla eso, de que siempre hemos querido ser como Dios por nuestro pecado. Queremos no tener límites. Pero el Evangelio nos recuerda, no, sí, eres limitado y eso es algo bueno, tienes que vivir como ser limitado que Dios te creó. Entonces fue un proceso en el que yo misma aprendí muchísimo y espero que otros aprendan también ahora junto conmigo, ya que está disponible. Te doy gracias, Ana, por tu fidelidad en ese proceso. Y me encanta saber que en esta conversación somos polos opuestos, porque tú eres la chica que representa probablemente a esas jóvenes organizadas, enfocadas. Sin embargo, yo represento lo contrario. Yo soy así como del mundo creativo, yo soy muy espontánea y realmente tengo que confesarte que en los últimos años Dios ha estado dándome convicción acerca de este tema. Y por eso, cuando vi que tenías ese curso disponible, y me interesé inmediatamente, pero no como algo que yo no quería ir a ese curso simplemente a aprender prácticas que voy a comenzar a hacer para hacer una mejor versión de mí, sino que lo hice porque realmente tenía una convicción que el Señor me había dado de que era un área que yo tenía que rendir a Él. Y eso incluía arrepentimiento, eso incluía un cambio de dirección y yo creo que muchas jóvenes hoy que nos están escuchando pueden sentir, quizás se pueden sentir identificadas con el hecho de que tienen muchísimo tiempo a su disposición y no necesariamente lo usan de la manera más productiva. Y alguna joven puede pensar, Ana,
Bueno, pero ¿qué productividad necesito yo si vivo con mis padres? Lo que tengo que hacer es mi tarea de mi universidad o de la escuela o de la maestría o, por ejemplo, no tengo hijos, no estoy casada. ¿Qué tú le dirías a esa joven que a lo mejor piensa, no necesito tanto aprender cómo aprovechar el tiempo porque este es el tiempo que yo tengo para hacer nada? Después que me case Mm. o después que pase otra etapa de vida, ahí sí tengo que organizarme. Pues yo le diría que nunca es tiempo de no hacer nada. Dios nos creó con un propósito y hablamos, ¿no? Como del propósito, pero solemos hablar de esto del propósito de una manera muy abstracta. No lo aterrizamos, no decimos, ok, el propósito es vivir, hacer cosas, servir, amar. O sea, e igual, hablamos del amor de manera muy abstracta, pero amar es, a final de cuentas, Cristo lo hizo, servir, entregar mi vida a favor de otros, ¿verdad? En el contexto en el que estés, estamos como decías, hablando con jóvenes, entonces, bueno, quizá ese contexto va a ser tu escuela, tu casa, la iglesia, otras jóvenes a quien puedas discipular y tú también poder ser discipulado. Entonces, es ahí, en ese contexto, en este tiempo en el que tú puedes ser productiva, porque productividad, al final de cuentas, no se trata, como decíamos antes, de hacer mucho en poco tiempo, porque a lo mejor eso no va a resonar con personas que tengan mucho tiempo disponible, porque dicen, no, pues a mí me alcanza para hacer lo que tengo que hacer y luego pues ya con lo que me sobra hago lo que yo quiero. No, productividad es aprovechar lo que Dios me ha dado en este momento, mi energía, mis habilidades, mi lugar de influencia y todos los recursos que yo tenga de la mejor manera que puedo para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es preguntarnos cada día, Señor, ¿cómo te voy a servir hoy en mi escuela, en mi hogar? Y hacerlo bien, a final de cuentas, es no derrochar lo que Dios nos ha dado. Y eso aplica para todos, independientemente de la etapa de la vida en la que estemos. No se trata de siempre estar corriendo, no se trata de tener un trabajo remunerado, no se trata necesariamente de, como decías, estar casada y tener hijos o estar en una empresa, ni nada, sino simplemente vivir la vida que Dios nos ha dado en el lugar donde Dios nos ha puesto de manera responsable, trabajando cuando es tiempo de descansar, y por trabajo no me refiero a ir a una oficina y tener compensación económica, sino esforzarnos en lo que hay que esforzarnos, y es en nuestra escuela, en nuestra casa, en nuestra iglesia, y descansando cuando es tiempo de descansar. Y como decías ahorita, esto de la productividad habla a cualquier tipo de persona, como tú decías, a los más creativos y a los más quizá estructurados como yo. El Evangelio nos habla a los dos con respecto a la productividad, porque nos dice, no se trata, Ana, no se trata de trabajar todo el tiempo, de estar siempre activa, siempre produciendo. Betsy, no se trata nomás de reaccionar a las cosas que vienen y a ver cómo te inspiras para que salgan las cosas. No, se trata de esforzarnos cuando es tiempo de esforzarnos, ser flexibles cuando es tiempo de ser flexibles, descansar cuando es tiempo de descansar, ¿verdad? Entonces, es algo que todos tenemos que aprender y todos podemos mejorar. Me encanta cómo lo pones porque a veces pensamos que ser personas productivas es una persona que está todo el tiempo cansada, Ujú. trabajando, exhausta, hasta el tope. Y cuando incluyes la palabra descanso es como que, wow, ¿qué fue lo que incluiste ahí? ¿Cómo así puedo ser productiva aún descansando? Yo creo que es precisamente eso, hacer lo que tienes que hacer en el tiempo en que tienes que hacerlo. Y no tiene nada que ver con el trabajo. Mira, Ana, déjame decirte que yo trabajo desde los 15 años. Mm, Y he trabajado mucho, mucho. Yo me recuerdo, mi primer trabajo fue como asistente, secretaria del consultorio del pastor Miguel y su esposa Katy. Y yo salía de la ujú. escuela, iba al trabajo, llegaba a mi casa a hacer la tarea y no me dormía entre los libros. Y al final de cuentas puedo ver cómo patrones de improductividad se fueron desarrollando aún en medio de muchísimo trabajo. Trabajé durante la universidad, Mm, entonces hay tanto que tenemos que aprender de cómo utilizar nuestro tiempo. A mí me encanta cómo resumes lo que es la vida productiva en tu libro cuando dices la vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Entonces, fíjate que como desconstruye, nos da un nuevo significado a lo que nosotras mm. pensamos que es la productividad. Y me encanta cuando dice más abajo en la página 16, una persona productiva es alguien que toma todos los recursos que tiene, sin importar si son muchos o pocos, a ti jovencita que estás escuchando, o si son reconocidos o despreciados, y busca utilizarlos para cumplir el propósito para el cual fue puesta.
en la tierra. Me encanta eso porque todas nosotras, sin excepción, sin importar la edad que tengamos, la etapa de vida en la que nos encontremos, Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado dones, nos ha dado oportunidades y necesitamos ser fieles a eso. Vamos a continuar, Ana, esta conversación en el próximo episodio, pero antes de irnos, yo quisiera que, para no dejarlo ahí como colgado, yo quisiera que le des una recomendación a las jóvenes. ¿Qué pueden hacer durante esta semana, mientras esperan el próximo episodio, para orar al Señor o pedirle al Señor que les dé convicción a la luz de este tema? ¿Qué pueden ellas hacer durante esta semana para ir trabajando en descubrir cuál es el propósito de Dios para sus vidas en cuanto al uso de su tiempo? Yo siempre recomiendo que la primera cosa que hay que hacer es hacer la productividad parte de nuestra vida devocional. O sea, porque Dios es el más interesado en que vivamos la vida que Él nos ha llamado a vivir. Y Él nos ha dado todos los medios para que nosotros podamos hacerlo. En Cristo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para vivir la vida productiva que Dios nos ha llamado a vivir. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado a Cristo mismo, nos ha dado la iglesia, el consejo de personas sabias. Y Él nos dice en Santiago que si alguien necesita sabiduría, pídala y Dios se la va a dar en abundancia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Dios no está reteniendo la sabiduría que necesitamos para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, porque cuando empecemos a caminar buscando la productividad nos vamos a dar cuenta de que no hay fórmulas, no hay paso 1, paso 2 o paso 3 para vivir la vida productiva. A veces hay que descansar, a veces hay que esforzarnos más, a veces hay que soltar cosas, a veces hay que abrazar cosas y no hay respuestas correctas para todo el mundo, es una cuestión de sabiduría. Y Dios nos quiere dar esa sabiduría. Y si quieren un poquito más de guianza, yo les invito a buscar el devocional. Este libro tiene su devocional en YouVersion. Aprovecha bien el tiempo, también lo encuentran. Si buscan productividad en la aplicación de YouVersion, lo van a encontrar. Y son 5 días que pueden tomar a partir de hoy o mañana para empezar a reflexionar en estas cosas y sobre todo poner en manos de Dios esto, pedirle su sabiduría, porque Él está dispuesto a dárnosla. Amén. Esa es una oración que Él va a contestar. Y Amén. Pregúntale al Señor, y cito a Ana, si estás desperdiciando tu vida en lugar de vivir reflejando su carácter. Entonces, en cada momento, mientras haces ese devocional o mientras estás leyendo la palabra, cuando te recuerdes, pregúntale, Señor, ¿estoy desperdiciando mi vida en lugar de reflejarte a ti, que eres mi creador? Pídele, Señor, dame arrepentimiento, dame convicción de pecado, enséñame cómo yo estoy usando este tiempo que tú me has dado y si realmente estoy viviendo para tu gloria. Pídele que se entre en esos rincones que a lo mejor son muy privados, como la forma en la que usas tu celular o quizás la forma en la que te entretienes. Si usas quizás los servicios de streaming y ves películas, series, nada de eso, no vamos a decir que está prohibido. Pero pregúntale al Señor, ¿es esto lo primordial en mi vida? ¿Es esto lo que prima en las horas que uso de mi día? Que esta sea una semana de postrarnos al Señor y rendirnos y preguntarle, Señor, ¿dónde estoy en cuanto a este tema? Y continuamos la próxima semana con esta conversación, así que no se la pierdan. Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Me encanta como Ávila dice que el Evangelio nos da la capacidad de vivir de acuerdo a los principios bíblicos de mayordomía. Al final de cuentas, todo esto se trata no de nosotras mismas, ni de lo que podemos lograr, ni de nuestra propia satisfacción al mirar que todas esas cuadritos están tachados de todo lo que hicimos, sino se trata de glorificar a Dios en el lugar donde nos ha colocado, con los recursos que nos ha dado, con los talentos que nos ha dado. Así que lo que sí quiero decirte es que te recomiendo que no pases a la próxima actividad sin responder a lo que Dios te está hablando, a la convicción que le está poniendo en tu corazón, así sea de arrepentimiento o una convicción de rendir
tu agenda, tu tiempo al Señor o quizás de alabanza, de gratitud. Responde a Dios y también utiliza este recurso para generar conversaciones con mujeres de tu iglesia local. Yo no te conozco, me encanta traerte recursos que te sirvan de crecimiento, pero las mujeres que Dios ha colocado en tu contexto local son esos medios de gracia que Dios te ha dado para que puedas crecer. Así que usa esos recursos. Inicia conversaciones con mujeres mayores o más jóvenes. Involúcrate con las mujeres en tu iglesia y crece para la gloria de Dios. La semana que viene venimos con otro de los más escuchados y en esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito más personal. Quiero abrirte mi corazón, un episodio en el que te hablé un poco de mi testimonio en cuanto a la feminidad bíblica. Así que la próxima semana volvemos a hablar. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.